Jesús también sintió ese silencio de parte de Dios, que no era silencio, porque mientras él estaba ahí clamando, la salvación estaba tomando su curso. O sea, eso tenía un propósito. A veces es Dios que quiere moldearnos, porque le estamos pidiendo a Dios, no sé si ustedes lo piden también, pero Dios, transfórmame, Exacto. moldéame, hazme a tu manera. ¿Y cómo él va a hacer eso? Si la primera persona que te pasa rápido por él en la calle, tú le estás diciendo de todo. Wow, pero yo oro mucho, yo no escucho nada. Yo hago vigilia, no siento nada. Voy a la iglesia, no aprendo nada. Eso es muy chocante. Pero yo diría que uno de los motivos por el cual yo hace silencio es para ver si tú en verdad amas a Dios por lo que Él te da o si tú tienes un amor hacia Él genuino. Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Beso a Beso Podcast. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado. De verdad que es una bendición tenerlos a ustedes aquí con nosotros. Hemos estado un poquito desaparecidos, pero pronto vamos a hacer un video de eso, de testimonio de cómo ha sido llevar este proyecto arriba. prueba. Exactamente, de verdad que sí, pero hoy tenemos un episodio, como pueden ver en el título, muy importante con el silencio de Dios. Es un tema súper importante, súper profundo, es algo que todos pasamos y nada, si escuchan unos ruiditos por ahí, señores, estamos en vivo. Estamos en vivo. Pero ese no es el propósito. Entonces, queremos hablarles hoy del silencio de Dios. Y quiero comenzar con un versículo que nos invita a encontrar la fortaleza en medio de esos procesos. Y el versículo es Isaías capítulo 30, 15. Dice, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Y este versículo nos dice que nuestra fuerza no viene de lo de afuera, sino que nuestra fuerza viene del Dios Altísimo. Y justamente queremos hablar de eso hoy, de ese silencio que sentimos, que a veces decimos, Señor, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy teniendo una intimidad contigo. Estoy haciendo las cosas bien. Es una cosa bien, pero siento que mi oración no pasa. Te pedí esto, Señor, a veces te digo que me hables y no te escucho, no te puedo sentir, ¿qué pasa? Pero muchas veces ese silencio que decimos que es silencio, no es silencio, sino una preparación de Dios con nosotros. Y quiero poner el ejemplo también de Jesús cuando Él estaba en la cruz. Él clamó a Dios, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús también sintió ese silencio de parte de Dios, que no era silencio, porque mientras Él estaba ahí clamando, la salvación estaba tomando su curso. O sea, eso tenía un propósito. Y es así, y eso del silencio es algo que casi todos nosotros tenemos que, es una batalla contra nosotros, contra los cristianos. Y cuando yo comencé, yo me acuerdo que cuando comencé a caminar con Cristo, yo siempre decía, Ale, pero yo no escucho la voz de Dios, Él no me responde. Pero yo he podido entender y he podido aprender que Dios no solo responde audiblemente. Y es algo muy, muy interesante porque siempre le pedía esa voz, y aún lo anhelo. Pero al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que Dios nos está hablando a través de personas, a través de que si tú sales a la naturaleza y ves algo y te llega una palabra sobre Dios, y es así. Y que Dios no solo te habla audiblemente, no podemos esperar, no podemos enfocarnos en esa sola voz. Dios te está respondiendo oraciones, te está respondiendo cualquier petición que tú has hecho. Él te la está respondiendo y eso es Dios hablándote. Y no solo te hablaba audiblemente, porque mira cómo le hablaba Jeremías. Yo me acuerdo que yo pude investigar que yo estaba investigando que cómo Dios le hablaba a Jeremías. Jeremías era una persona igual que nosotros, un joven igual que nosotros. Y Dios le hablaba a través de sueños, de sentimientos, sentimentalmente. Cuando nosotros pecamos, cuando nos sentimos, wow, pero eso está mal. Ese es Dios hablando a través del Espíritu Santo, que con ese sentimiento de culpa, le hablaba a través de sueños, revelaciones. Así que tenemos un sinnúmero de cosas de cómo Dios nos está hablando. Y también yo estaba leyendo un libro que se llama Espíritu Santo, que está compartiendo los chicos anoche, que hubo un tema que el autor decía que el Espíritu Santo es un caballero silencioso. Él lo comparaba con esa persona que te espera en el aeropuerto con un cartelito, con alesa o cristal escrito. Y él dice que esa persona es tan respetuosa que si tú no le hablas, que mientras van en el transcurso del tráfico y todo eso, en el camino, si tú no le hablas, él no te va a hablar.
porque es muy respetuoso, que él te da como ese tiempo para que tú pienses y las cosas, pero así mismo él decía que el Espíritu Santo es una persona muy respetuosa, ese caballero silencioso que si tú no comienzas una conversación con él, si tú no instalas una conversación con él en el primer lugar, él no te va a responder. Él te está esperando para que nosotros cada día clamemos más a él. A pesar del silencio, tenemos que seguir clamando a él porque no solo te enfoques en la voz audible. Dios te está respondiendo de diferentes maneras y en diferentes lugares. Solo enfócate en Dios, no te enfoques en lo que más anhelamos, porque eso va a llegar. Me encantó ese ejemplo que tú diste, pero también vamos a hablar de esos momentos donde de verdad Dios no nos da esos sueños, Dios no nos da esos sentimientos, Dios no nos da esas personas que vienen y nos dicen, Dios te dijo, esos profetas que vienen de ti, Dios, y Que te esto es tumban. bueno. No, esos momentos donde de verdad, no hay nada. Ni un grillo, como dicen. Ni un grillito por Nada, ahí, nada, nada. nada. Hay solamente silencio entre tú y Dios. Y a veces, como no escuchamos nada, pensamos que Dios no está ahí. Y pensamos que nuestra oración, como dijo Cristal, no llega a ninguna parte. Pero algo que Dios me ha enseñado a través del silencio es que a través del silencio Él está trabajando con nuestro interior. ¿Cómo vamos a producir frutos? A través del proceso. Ese proceso siempre trae, de una manera u otra, silencio. Porque el silencio trae paciencia, trae transformación, nos moldea a su manera. Y yo creo que es algo que los cristianos tenemos que entender, que el silencio no significa que tú estás en pecado siempre. El silencio no significa que estamos haciendo las cosas mal. A veces es Dios que quiere moldearnos, porque le estamos pidiendo a Dios. No sé si ustedes lo piden también, pero Dios, transfórmame, Exacto. moldéame, hazme a tu manera. ¿Y cómo Él va a hacer eso? Si la primera persona que te pasa rápido por él en la calle, tú le estás diciendo de todo. Así que es un proceso. Es un proceso y Él tiene que moldearnos a través del silencio. Claro, y también sabes algo. A veces nos preguntamos, ¿y por qué será que Él guarda silencio? Es que si Él no te interrumpe y apaga eso en ti, si Él no te interrumpe, tú seguirías en lo mismo porque es que Él está buscando tu transformación, no tu comodidad. Claro, yo quiero estar cómodo. Dios, háblame. Sí, mándame decir esto. Dile al pastor hoy que me señale y me hable. No, Él no quiere esa comodidad. Él quiere transformarte de verdad. Y de la única manera que lo va a hacer es en silencio. Porque es que el silencio no es rechazo. Si tú piensas que porque tú no estás sintiendo a Dios de la misma manera que no lo sentiste en otro tiempo, si tú sientes que esa oración que tú le pides y le pides y le pides lo mismo y esa oración no pasa y no llega, tienes que revisarte qué tú estás haciendo. Tú, de verdad, tú estás poniendo a Dios primero. O sea, tú quieres agradarlo a Él o agradar al mundo. Porque muchas veces le pedimos, Dios, dame paciencia. O Dios, cambia este hábito en mí. Pero si tú sigues en lo mismo, lamentable, hasta que tú digas, no, ya. Él no lo va a hacer porque, ¿cómo Él te va a preparar? Si tú le pides paciencia, no creas que Él te va a hacer, pa, y ya tengo paciencia. No, Él te va a mandar prueba y gente, y te va a probar esa Yo paciencia. creo que lo importante es decir qué estamos haciendo en el silencio. Exacto. Yo diría que eso es muy complicado cuando tú oras y que tú, wow, pero yo oro mucho, yo no escucho nada. Yo hago vigilia, no siento nada, voy a la iglesia, no aprendo nada. Eso es muy chocante. Pero yo diría que uno de los motivos por el cual Dios hace silencio es para ver si tú en verdad amas a Dios por lo que Él te da o si tú tienes un amor hacia Él genuino. Y es así, mira. Y vuelvo un poco para atrás. También lo que estaba diciendo Alesa, que el silencio de Dios Él nos está moldeando, Él nos está purificando, Él nos está preparando para realmente lo que nosotros queremos. Y algo en lo que tú dijiste, Cristal, fue que en ese tiempo cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dijo, oh, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero al fin y al cabo, Él sintió en ese pequeño lazo de minuto, en esa pequeña parte, Él no dijo eso porque Dios lo abandonó, sino porque Él cargó con todos nuestros pecados, no sus pecados, sino todos nuestros pecados, de todo el mundo. Y en ese tiempo como que
se apartó un poco. Porque fue que mientras más pecamos, mientras más fallamos a Dios, nos apartamos más. Y eso es algo que también tenemos que ver, que si estamos haciendo algo mal, si no estamos haciendo lo que Dios realmente quiere para nosotros, Él no nos va a hablar. Realmente Él va a guardar silencio. Porque entre más nos desviamos, también más Dios está... Dios no, sino nosotros nos estamos apartando de Él. Sí, y tú sabes algo también, que muchas veces debemos de apagar esas voces. ¿Qué voces? Tu voz, las voces del mundo. Hay que apagar eso para que Él nos pueda hablar. Porque ¿qué voz tú estás escuchando? Porque es que Dios Él tiene mucha manera de hablar. Si Dios quiere hablarte audiblemente, como decía Rudy, Él lo va a hacer. Pero si tú estás en tu mente, en tu cabeza, en otro mundo, en otro rumbo, lamentablemente Dios te va a hablar de distintas formas y tú no te vas a dar cuenta. Porque tú tienes que estar en eso de verdad también. Y es algo muy... mira lo que me pasaba. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a este camino, Dios me estaba apartando de muchas cosas de mi vida. Y algo que me apartó mucho fue de mis amistades pasadas. Y yo me acuerdo que siempre Alesa me decía, yo siempre le decía a Alesa, pero Dios me está quitando personas. Y realmente yo le pedía a Dios como que me trajera amigos, que realmente como que me encaminaran a su presencia, como que me encaminaran en su lugar, que me ayudaran. Y me trajo a todos ustedes, me trajo a Caleb, me trajo a Nelson, a Jay, Obi, me trajo a todas esas personas. Así que al fin y al cabo, Dios te está respondiendo oraciones. Dios también habla a través de tus oraciones. Y algo más que yo le pedía mucho que me ayudara a formar parte de un ministerio en la iglesia. Y ahí mismo me acuerdo que era una vigilia de un 31 de diciembre. Y había un drama, y los chicos estaban en un drama, y yo no... Y vino Hans, que era el que lo estaba planificando, y me vio. Y también yo pude pensar, pensamos muchas veces que tú estás pidiendo algo a Dios y pasa, y viene el enemigo y te pone eso en la cabeza y que no, pero eso es casualidad. Para Dios nunca hay casualidad. Y ahí comencé a formar parte del ministerio de drama, luego de audiovisual, de los jóvenes. Así que, al fin y al cabo, Dios te está hablando a través de las oraciones. Y no solo te está hablando, pero antes de él llegarle a su amistades o ese ministerio, él tuvo que pasar su momento de silencio, su momento de soledad, su momento donde él solamente me tenía a mí. ¿Tú me entiendes? Para salir, güey. Pero, y él me decía, pero yo no tengo amistades. Él tuvo que pasar ese silencio solamente con Dios. Aunque él sentía que Dios no estaba escuchando su oración, pero al final, ustedes le llegaron tan de repente que él no se dio cuenta. Que Dios al final le respondió. Exacto. Yo diría que en la Biblia hay muchas historias que Dios guardó silencio, que prometió algo y duró mucho tiempo. Hay un caso de Sara y Abraham que le prometió un hijo, pero ellos se desesperaron y ella le entregó a su sierva porque duró mucho tiempo. Entonces nosotros dañamos el propósito que él tiene con nosotros. Exactamente. Cuando él guarda silencio, él está preparando algo, pero nosotros que quizás por ayudarlo a él o por hacerlo más rápido lo arruinamos. Y voy por ahí mismo, porque mira la parte de Moisés, cuando Jehová sacó el pueblo de Israel de Egipto. El plan no era durar 40 años en el desierto. Ese no era el propósito de Dios. Pero esas personas, aún viendo los milagros que Jehová hacía, que Jehová le permitía a Moisés que hiciera, que abrió el mar, que todas las plagas que llevó a Egipto, aún así se desesperaron en todo ese tiempo y pecaron, se apartaron de Dios. Y al fin y al cabo que eso me deja saber que entre más yo hago cosas que no le agradan a Dios, más va a tardar. Y más va a durar el proceso de ese silencio. Exactamente. Sí, porque mira, en esa misma historia, cuando los espías fueron, Sí. hubieron muchos que dudaron, pero solamente hubieron dos, Cuando fueron a la tierra prometida. la prometida, que fueron Caleb y Josué. Y Dios le prometió la tierra prometida a todos ellos. pero como ellos dos no dudaron, solamente ellos dos pudieron llegar a la tierra prometida porque confiaron en él. Y así mismo se asemeja el silencio, que podemos estar bien con Dios, podemos estar haciendo su voluntad, orando cada día y todo eso. Y en ese silencio nos desesperamos y dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de creer. Y al fin y al cabo Dios te pone ese silencio en tu vida, ese proceso para que Él pueda ver tu esfuerzo, para que Él pueda ver ese querer que tú tienes en tu vida. Porque también mira lo que pasó con Tomás, que Jesús le dijo a Tomás que
que como que él tenía que ver a Jesús cuando resucitó, que él tenía que ver sus heridas y esas cosas. Y dijo, Tomás, bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Al fin y al cabo, nosotros sabemos que es difícil creer en algo que no vemos. Y nosotros creemos en un Dios vivo, creemos en Jesús que vino y se sacrificó por nosotros. Y esa fe, yo creo que Dios la valora mucho porque nosotros no vimos esos milagros que Jesús hacía. Y aún así, estamos aquí confiando en este proceso. Y eso es lo que yo puedo pensar, que cada día, no importa que venga, no importa cuánto tiempo dure ese lazo de tiempo, ese silencio, no va a durar para siempre. Nunca ese silencio dura para siempre. Sí, y tú sabes algo, me gustó algo que dijiste, y es que muchas veces este proceso va a durar, ese silencio, mientras más nosotros hagamos cosas que no le agradan a Dios. Ese propósito que Dios tiene con nosotros va a tardar más. ¿Por qué? Porque Él quiere transformarnos de verdad, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, y mira, hay veces que sentimos ese silencio, no siempre es por esto, pero muchas veces ese silencio lo sentimos cuando le fallamos, cuando hacemos algo que sabemos que no está bien ante sus ojos, cuando hacemos algo que sabemos que no debemos hacerlo y aún así lo hacemos, fallamos, pero muchas veces debemos de caer profundo para darnos cuenta de que eso debemos de cambiarlo, y eso se lo digo por experiencia propia. Más adelante nosotros vamos a tener un video, primicia, más adelante vamos a tener un video contándoles a ustedes nuestro testimonio, a todos ustedes, para que ustedes vean cómo ha sido este proceso y cómo Dios ha transformado nuestras vidas y las ha seguido transformando. Pero hay veces que yo debí de caer, muchas veces, yo debí caer para yo darme cuenta que yo debía de cambiar, que habían hábitos en mi vida que yo aún no había dejado, pero tuve que humillarme y caer bien duro y no fue fácil. Pero si no hubiese sido por esa caída, yo hubiese seguido lo mismo. Entonces, yo siento que Dios, a través de ese proceso, a través de muchas veces que caemos, ahí Él nos transforma. Y es así porque, como tú dices, muchas veces tenemos que caer para darnos cuenta que más estamos. Y yo puedo asimilar eso del silencio, ese proceso, como que Dios nos está probando con la vida de Jod. Jod lo tenía todo, pero Dios le permitió al enemigo como que tentara a Jod, como que el enemigo le está diciendo, oh, él no te ama tanto, él no te anhela tanto, pero aún así, Dios nos permite como que esa caída para probarnos qué tan fiel somos. Porque mira, yo me pongo a pensar, a veces le pedimos a Dios, por ejemplo, tú quieres un carro, Cristal, o tú estás pidiendo a Dios un carro, estás orando, estás ayunando, pero tú estás preparada para tener un carro. Y al fin y al cabo que yo pienso eso como que no estamos preparados para lo que estamos pidiendo. Y lo vamos a estar, pero Dios tiene que ver ese esfuerzo, ese querer, y es el tiempo de Dios. No podemos adelantarnos al tiempo de Dios. O nosotros queremos algo, oramos por algo, y desde que oro lo quiero que desaparezca ahí mismo, al otro día. No es así. Y las cosas no son así. Así es. Tengo un pequeño testimonio sobre el silencio. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el proceso que me gradué. Tú sabes, ese proceso que todos los jóvenes pasan, Sí. donde tú tienes tus padres diciéndote una cosa, que tienes que ir para la universidad, los otros, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Unas personas, ¿y qué tú vas a hacer? ¿Ya tú sabes lo que tú vas a hacer? Ese es el momento, yo creo que más estresante en la vida de un joven, Sí. recién graduado. Bueno, yo tengo desde los 16 años, si no lo saben, poniendo pestañas pelo a pelo. Entonces, eso siempre ha sido mi pasión. Mi sueño era poner mi negocio. Desde que me gradué, yo dije, ok, me voy a poner para eso. Yo buscaba los locales aquí y como que no era el tiempo mío, entonces me puse en un trabajo. Yo tenía 3 trabajos en ese tiempo. Yo venía del otro y así, como que yo me pasaba el día trabajando, guardando. Después de eso, mi mamá dijo, vamos a ponernos a buscar locales. Yo le dije, bueno, vamos. Cada local que nosotros íbamos, algo mal pasaba. Por fin llegamos a un local, todo estaba perfecto. Señores, yo dije, este local de mi sueño. Cuando llegó el día, el hombre dijo que este es el día del depósito. Yo tengo mi dinero para entregar el depósito. Yo dije, mi mamá, ora, Alexa, antes de hacer cualquier cosa. Yo, sí, mami, tranquila. Y ella, ¿tú sabes con la oración? Sí, mami, que si no viene de Dios, que cancele cualquier plan. Pero yo, tú sabes, orándolo, pero sí. Pero no queremos eso nunca. Exacto. Y yo, ok, voy allá, yo llamando al hombre. Señores, No apareció. el hombre nunca apareció. Ay,
Y yo con el dinero en la mano, y yo, en serio. Y mi mamá, pero tú te vas a enojar cuando tú le pediste eso a Dios. Y yo, está bien, no me voy a enojar. Siguió el tiempo, yo seguí trabajando en el otro trabajito que yo tenía. Llegó un punto donde de verdad, yo le oraba a Dios y yo le dije, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Dios no me respondía. Y cuando venía un profeta, alguien para predicar, yo decía, Dios, háblame. Hoy es el día que Dios me va a hablar. Porque si tú no me hablas hoy, yo no me voy de la iglesia. Hoy tú me tienes que hablar. Él me va a decir que yo voy a encontrar local. Y pasaban culto, y nadie me decía nada. Solamente lo que yo no quería escuchar, que paciencia, que el silencio de Dios es perfecto. Y yo sí, está bien, pero ¿cuándo Él me va a hablar? Porque yo quiero saber qué Él quiere que yo haga con mi vida. Yo no me puedo quedar así. Si Él quiere que yo vaya para la universidad, que me diga. O si Él quiere que yo abra mi local, que me diga también, pero que me busque el local. Hello. Y yo, ok. Cuando yo, de verdad, señores, cuando yo le dejé eso a Dios, yo dije, ya, me rendí. Yo hasta iba a estudiar, ¿cómo se dice? Odontología. Odontología, pues ya yo me rendí de una manera. Yo dije, voy a estudiar eso, aunque no me gusta. Y eso lo puse en la mano de Dios. Le dije, Dios, toma eso. Ya yo no voy a bregar más con eso. Si tú crees que yo encuentre un local, lo voy a encontrar. Me recuerdo que una amiga me llamó. De repente me dijo, Alexa, te tengo el local. Pero ya yo estaba desanimada. Yo dije, yo no voy a ver ese local, no me interesa ya. Al final me convenció, llegué, mi mamá llegó, mi tía. Señores, eso fue todo, como que todo perfecto, cuando yo menos me lo esperaba. En el silencio tan largo, porque de verdad se sintió como una eternidad ese silencio. Y al final, Dios me entregó ese local, Kiribiri Lounge, ya ustedes saben, pueden chequearlo. Pero de verdad, ese fue un milagro, ese fue el regalo que Dios me dio en medio de ese silencio tan largo que yo tuve que esperar. Pero al final Dios me lo dio, me lo entregó. Tuve que pasar mi proceso, pero Dios siempre en medio del silencio tiene algo lindo al final. Ese es mi testimonio pequeño, medio largo. Me gustó esa parte que tú dijiste, ya me rindo. Y cuando eso es lo que Dios quiere, que tú dependas totalmente de Él. Que nos rendimos a Él. Claro, cuando tú reconoces que tú no dependes totalmente de ti, sino de Él, De su fuerza. de su fuerza, que no necesita ayuda, ahí hay que obra. Cuando hay algo imposible para ti, ahí hay que suceder el milagro. Y espera ese tiempo para hacer el milagro. Sí, y después de todo lo que hemos compartido hoy, entendimos que el silencio de Dios no es un castigo, sino es un proceso. Y es el momento donde Él nos enseña a depender, que debemos de depender totalmente de Él. Y cuando entendamos eso, mira, si tú en estos momentos estás pasando eso, que tú sientes que tú no sientes a Dios, que no lo escuchas, confía en sus promesas, confía que aunque no lo estés escuchando, aunque tú creas que no, Él está obrando en silencio y ese propósito va a llegar a ti. Y quiero terminar con este versículo que está en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Está escrito. O sea, Dios siempre cumple sus promesas, pero debemos esperar. Vamos a orar, vamos a estar firmes en la fe, vamos a tener esa certeza de que, Señor, ahora mismo no te estoy escuchando, pero yo confío en ti, yo confío en tu palabra, yo sé que eso que tú me prometiste lo vas a cumplir, y si no, eso no era para mí, porque muchas veces debemos de decir, ok, yo estaba orando porque se abriera esta puerta, no se abrió, ok, Señor, eso no era para mí, tal vez eso no era lo que tú... No me convenía. Exactamente, tal vez no me convenía. Siempre debemos de decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Siempre, no lo que nosotros queremos. Y nada, de verdad que me encantó este tiempo con ustedes. Gracias por sintonizar. Suscríbanse a nuestro canal. Vamos a tener videos toda la semana con la ayuda de Dios. Porque está haciendo Amén. Un proceso. Estamos en un proceso nosotros, como señores, también. Exactamente, estamos en un proceso, pero nada, gracias por sintonizar. Esperamos que esto haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.